El azote de las ramas de pino era una crueldad familiar. Ara ya casi no la sentía. No después de la mordida del látigo del supervisor en el carro de la subasta. El dolor era solo un color en su mundo, un gris opaco y constante que pintaba todo lo que veía. La libertad, sin embargo, era un azul nítido y aterrador. El color del cielo del norte hacia el que corría. El color del hielo que comenzaba a formarse en los bordes de los charcos. Su aliento salía en nubes blancas e irregulares. Cada una se sentía como una traición, una señal para los hombres que sabía que debían estar cazándola. Se había deslizado del carro hacía una hora. Una caída desesperada en una zanja cuando los guardias se distrajeron con un caballo caído. La caída le había robado el aire de los pulmones y había añadido una galaxia de nuevos moretones a su piel. Pero le había dado esto, esta huida desesperada y helada. Los harapos que vestía, que una vez fueron un vestido pasable, estaban hechos jirones. El barro y las agujas de pino se aferraban a sus piernas desnudas. El frío era un ser vivo, hincando sus dientes en sus tobillos y trepando por su columna vertebral. Ella era un objeto sin valor. Su padre, Lord Valerius, se lo había dicho todos los días de su vida. Lo decía cuando la golpeaba por derramar vino. Lo decía cuando la encerraba en su habitación por hablar fuera de turno. Y lo había dicho con su último gesto despectivo mientras la vendía a los traidores para saldar una deuda de juego. Vale más para ustedes de lo que jamás valió para mí. Las palabras eran una marca en su alma, más ardiente que cualquier marca física. Era mercancía no reclamada, dañada, sin valor. Y ahora corría hacia un lugar al que nadie en su sano juicio iría jamás. El bosque Glimmerwood. Incluso los guardias de la subasta, hombres crueles con ojos muertos, habían hablado de él en susurros. Un bosque maldito gobernado por una bestia que el propio Rey Alpha no había logrado domar. Un monstruo de sombra y furia que no podía o no quería cruzar el río Glimmerwood que marcaba su territorio. La bestia del Rey Alpha no cruzará el río, habían dicho los exploradores. Era una leyenda local, una historia de fantasmas para asustar a los niños. Pero el miedo en las voces de los guardias había sido real. Era una frontera, un lugar sin retorno. Para Ara eso sonaba como un santuario. Tropezó entre la maleza, su cuerpo gritando con 1000 pequeñas agonías. El terreno descendía, volviéndose resbaladizo por el musgo húmedo. Podía oírlo ahora, un murmullo bajo que se convirtió en un torrente constante. El río. La esperanza, un sentimiento tan extraño que era doloroso, parpadeó en su pecho. Si podía cruzarlo, no la seguirían. Su miedo a la bestia era mayor que su deseo de recuperar una pieza de carga perdida. Los árboles se hicieron más escasos y lo vio. El río Glimmerwood no era ancho, pero era rápido y oscuro, agitado por el agua del deshielo de las primeras nieves de la montaña. Una fina filigrana de hielo se aferraba a las piedras de la orilla. Parecía imposiblemente frío, una cuchilla líquida que le arrancaría el calor del cuerpo en segundos. No dudó. Quedarse era ser atrapada. Ser atrapada era volver a la jaula, al bloque de subastas, a una vida que era una lenta muerte en vida. Prefería la muerte rápida. Ara dio un paso tambaleante hacia el agua, y el frío fue tan agudo que pareció fuego. Le robó el aliento, le oprimió el pecho. Jadeó, aspirando aire helado. Sus piernas se entumecieron casi al instante. Se impulsó hacia adelante, luchando contra la corriente que intentaba arrancarle los pies del lecho rocoso a mitad de camino. El agua le llegaba a la cintura, tirando de los jirones de su vestido. Iba a lograrlo. Entonces su pie resbaló. El mundo se convirtió en un borrón de agua negra y cielo gris. La corriente la atrapó, hundiéndola. El frío era absoluto, un peso aplastante. Sus pulmones ardían. Ya está, pensó, mientras una extraña calma se apoderaba de ella. Este es el fin de ser insignificante. Su mano agitándose golpeó algo sólido, una roca. Se aferró a ella, con los dedos entumecidos y torpes, y logró sacar la cabeza de la superficie, tosiendo y farfullando. Estaba en la otra orilla, había cruzado. Con sus últimas fuerzas, arrastró su cuerpo tembloroso hasta la orilla, desplomándose sobre un lecho de hojas húmedas y piedras negras y resbaladizas.
El aire sobre su piel mojada era un nuevo tipo de tortura. Un frío profundo y doloroso se instaló en sus huesos, y sus temblores se volvieron incontrolables. Intentó levantarse para buscar refugio, pero sus miembros se negaron a obedecer. Su visión se nubló. Los oscuros troncos de los pinos de Glimmerwood se fundían en una única pared amenazante. La oscuridad se deslizó por los bordes de su vista. Así que así terminaba. No en una jaula, sino libre. Era una pequeña y amarga victoria. Sus ojos se cerraron. Un sonido atravesó la niebla de su conciencia desvanecida. Un gruñido bajo y profundo, tan resonante que parecía vibrar en la misma tierra bajo ella. No era el gruñido de un lobo normal. Era más grande, más pesado, impregnado de una inteligencia escalofriante. La bestia. Sus ojos se abrieron con dificultad. Se cernía sobre ella, una criatura nacida de la pesadilla y el invierno. Era enorme, más grande que cualquier lobo que hubiera visto. Su forma era difusa, como si estuviera tejida de sombras y luz de luna. Su pelaje era del color de una medianoche sin estrellas, con las puntas escarchadas. Pero fueron los ojos lo que la cautivó. Brillaban con una tenue luz pálida, como brasas enfriándose en un fuego agonizante. No estaban llenos de hambre irracional. Estaban llenos de confusión. Inclinó su enorme cabeza, un retumbo bajo resonando en su pecho. Dio un paso más cerca y ella vio que cojeaba. Su pata delantera izquierda apenas tocaba el suelo y una herida oscura y fea marcaba su hombro. Estaba apelmazada con sangre y algo que parecía madera astillada. El miedo era algo lejano, enterrado bajo el peso aplastante del frío. Iba a morir aquí y ahora, asesinada por el monstruo que todos temían. Una extraña sensación de injusticia se abrió paso a través de su apatía. Había sobrevivido a su padre. Había sobrevivido a la subasta. Había sobrevivido al río. Morir ahora parecía una broma cósmica. Se apoyó en un codo, su cuerpo temblando violentamente, su mirada fija en la herida. Un trozo de punta de lanza, negro y dentado, estaba incrustado en su carne. Veneno. Los bordes de la herida estaban anormalmente oscuros. La bestia la observaba, sus ojos brillantes siguiendo cada uno de sus pequeños movimientos. Podría matarla con un solo zarpazo. Podría romperle el cuello con sus poderosas mandíbulas. No hizo nada. Solo observaba, y en su quietud ella sintió un sufrimiento profundo y antiguo. Estaba tan roto como ella. No supo por qué lo hizo. Quizás fue porque vio un reflejo de su propio dolor en esta criatura. Quizás fue porque, habiendo perdido todo, no le quedaba nada que temer. «Estás herido», susurró, su voz un graznido ronco. Extendió una mano temblorosa, de un blanco azulado. La bestia se estremeció, un gruñido vibrando entre sus dientes, pero no se apartó. Su calor emanaba en oleadas, un contraste sorprendente con el aire helado. Era un horno envuelto en pelaje de invierno. Sus dedos, torpes por el frío, rozaron el pelaje cerca de la herida. Era espeso y sorprendentemente suave. La bestia se estremeció, pero se mantuvo firme. Tomando una respiración profunda y entrecortada, agarró el borde dentado de la punta de lanza. Estaba resbaladizo por la sangre. «Esto va a doler», murmuró, más para sí misma que para el monstruo. Tiró. Un rugido de pura agonía brotó de la garganta de la bestia, sacudiendo los mismos árboles. Fue un sonido de furia y tormento que debería haberla hecho huir aterrorizada. Pero ella se aferró. La punta de lanza se resistió, sus púas atrapadas profundamente en el músculo. La bestia se agitó, su cabeza girando, las mandíbulas chasqueando a centímetros de su cara. Ella cerró los ojos, esperando el golpe mortal. Nunca llegó. Tiró de nuevo, poniendo la última de su voluntad, la última de su vida en el movimiento. Hubo un desgarro repugnante de carne, y la punta de lanza salió libre en su mano. La bestia se derrumbó, su enorme cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo. Yacía jadeando, sus ojos brillantes fijos en ella. La rabia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía una quietud atónita. Ara miró el metal negro y barbado en su mano. Luego lo dejó caer. Su brazo cayó flácido a su lado. La última de su energía se había ido.
El mundo se disolvió de nuevo en un borrón gris y nadante. Mientras su conciencia finalmente cedía, lo último que sintió fue una ola de calor imposible, mientras la gran criatura sombría movía su cuerpo masivo, acurrucándose alrededor de su pequeña y helada forma. No la estaba atacando, la estaba protegiendo del viento. En el corazón de la guarida del monstruo, ella, sin saberlo, le había salvado la vida. Y ahora él le salvaba la suya. El calor fue lo primero que percibió. Un calor profundo y penetrante que parecía filtrarse en sus huesos, ahuyentando el frío mortal. Era un calor vivo que subía y bajaba con el ritmo lento y constante de la respiración. Los ojos de Ara se abrieron. Estaba acurrucada en una pequeña bola, anidada contra una pared de espeso pelaje negro. La bestia yacía a su lado, su cuerpo masivo una muralla contra el viento. Su cabeza descansaba sobre sus patas. Esos ojos pálidos y brillantes la observaban. La herida en su hombro todavía sangraba, pero el aspecto oscuro y venenoso se estaba desvaneciendo de los bordes. Debería haber estado aterrorizada. Estaba despierta, lúcida y acostada junto a un monstruo de leyenda. Pero el terror no llegaba. Todo lo que podía sentir era el calor vivificante y una extraña sensación de quietud que se instaló en su alma. Se movió y un gemido escapó de sus labios. Le dolía cada músculo. Las orejas de la bestia se crisparon. Levantó la cabeza, un retumbo bajo en su pecho. No era un gruñido de agresión. Era interrogante. «Estoy viva», susurró, las palabras raspando su garganta. La bestia resopló, una bocanada de aire cálido rozando su rostro. Olía a pino, a piedra fría y a algo más. Algo singularmente suyo. Un olor a ozono después de un rayo. A tierra profunda y tormentas de invierno. Lenta y cuidadosamente se sentó. Los harapos de su vestido todavía estaban húmedos, pero el calor corporal de la bestia los había secado en algunas partes. Miró a su alrededor. Estaban en un saliente poco profundo de roca, una guarida natural que ofrecía algo de refugio de los elementos. Afuera, la naturaleza salvaje del norte era un austero tapiz de cielo gris y pinos de color verde oscuro. Estaba a solas con él. Este era su territorio, el lugar al que nadie se atrevía a entrar, y ella todavía respiraba. La confianza era un concepto extraño para ella. Era una palabra para otras personas, para aquellos que no habían aprendido que el amor era un arma y la bondad una mentira. Pero aquí, en el corazón del peligro, algo más estaba echando raíces. Una frágil dependencia nacida de la supervivencia compartida. Esta criatura no la había matado, la había salvado. Sus ojos estaban fijos en ella, inteligentes y evaluadores. No era un animal sin mente. Había una mente allí dentro, una voluntad atrapada. Los días se convirtieron en una extraña rutina. Fueron arrojados juntos a un crisol de supervivencia. La bestia, a la que empezó a llamar sombra en su mente, desaparecía durante horas y regresaba con comida. Un conejo, un par de ardillas, una vez un pez entero, dejados con cuidado cerca de ella. Nunca comía hasta que ella había tomado su parte, que cocinaba sobre un pequeño fuego humeante que logró encender con un trozo de pedernal que encontró. Usó una tira de su propio vestido hecho jirones para limpiar su herida lo mejor que pudo. Él soportaba su contacto con una quietud tensa, un gruñido bajo, un recordatorio constante del poder que mantenía a raya. Pero la dejaba cuidarlo, un acuerdo silencioso pasando entre ellos. Su miedo comenzó a erosionarse, reemplazado por una profunda curiosidad. ¿Quién era él? ¿Qué era él? La leyenda decía que el rey Alfa no había logrado domarlo, pero esta criatura no se sentía salvaje. Se sentía aprisionada. El río seguía siendo su frontera. Él no lo cruzaba. Ella descubrió que podía. Un día, impulsada por la necesidad de mejores suministros, regresó al otro lado del agua agitada. Él la siguió hasta el borde, un gemido angustiado retumbando en su pecho mientras la veía irse. Caminó por la orilla con una energía frenética en sus movimientos, hasta que ella regresó con una vieja manta y una olla oxidada de una cabaña de trampero abandonada que había encontrado a una milla de distancia.
En el momento en que sus pies tocaron su lado de la orilla del río, la tensión lo abandonó. La empujó con su gran cabeza, un gesto tan inesperadamente gentil que le dolió el corazón. «Está bien, Sombra», se encontró diciendo, su voz suave. «He vuelto». Empezó a hablarle constantemente, llenando el vasto y solitario silencio del bosque con el sonido de su voz. Le habló de su padre, de la subasta, del peso aplastante, de ser considerada insignificante. Habló de cosas que nunca le había contado a otra alma viviente. Él se acostaba con la cabeza sobre las patas, sus ojos brillantes, nunca apartándose de su rostro, escuchando. Era el mejor oyente que había conocido. Una noche, la primera nieve de verdad comenzó a caer. El mundo se silenció, amortiguado bajo un manto de blanco. El frío se intensificó, e incluso con el fuego, ella tiritaba. Sombra se acercó, cubriéndola a medias con su cuerpo masivo y cálido, compartiendo su calor imposible. Acurrucada contra él, sintiendo el latido constante de su corazón, se sintió más segura que en toda su vida. Fue entonces cuando llegó la primera crisis. Él comenzó a temblar. Un gemido bajo y dolorido escapó de su garganta. El brillo en sus ojos se intensificó, parpadeando como una linterna defectuosa. Se puso de pie de un salto, tambaleándose lejos de ella y del fuego, su cuerpo contorsionándose. Las sombras que se aferraban a su forma se retorcían y enroscaban, pareciendo solidificarse y luego disolverse. Era la maldición. Lo supo instintivamente. Estaba tratando de consumirlo. Se derrumbó, aullando de agonía, un sonido que era mitad lobo y mitad algo aterradoramente humano. Se revolcaba en la nieve, sus poderosas extremidades agitándose. Ara no pensó. Corrió hacia él, su propia seguridad en un segundo plano. «Sombra», gritó, cayendo de rodillas junto a su cuerpo retorciéndose. «Está bien, estoy aquí». Puso sus manos en su costado jadeante. El pelaje estaba caliente, ardiendo con una energía febril. Las sombras parecieron atacar su toque, pero ella se mantuvo firme. Presionó su mejilla contra su cuello, tratando de ofrecer el poco consuelo que podía. «Quédate conmigo», suplicó, sus lágrimas congelándose en sus mejillas. «Por favor, no te vayas». Sus luchas comenzaron a disminuir. Su respiración era entrecortada, todo su cuerpo temblando con las secuelas. El intenso brillo en sus ojos se desvaneció hasta su luz suave normal. Estaban agotado, drenado. Yacía inerte en la nieve, mirándola con una expresión de cruda vulnerabilidad, y entonces habló. No fue un gruñido, ni un gemido. Fue una palabra forzada desde una garganta no acostumbrada a hablar, áspera y rota. «Kalin». El nombre quedó suspendido en el aire helado entre ellos. Era suyo, su nombre. Se lo había dado a ella. Era un pedazo de sí mismo, una ofrenda de confianza tan profunda que destrozó lo último que quedaba de su miedo. «Kalin», repitió ella, su voz espesa por la emoción. Acarició el espeso pelaje de su cuello. «Soy Ara». Él cerró los ojos, un largo suspiro escapándose de él. La intimidad de ese momento, el compartir nombres en la desolada y helada naturaleza, fue más poderoso que cualquier contacto que hubiera conocido. Un vínculo se estaba forjando entre ellos, martillado en forma por la crisis y la confianza. En los días que siguieron, algo cambió. El muro entre ellos, la frontera entre la bestia y la chica, se había roto irrevocablemente. Él era Kalin, una persona atrapada dentro de una forma monstruosa. La trampa política en la que estaba, los enemigos acercándose. Ella no podía adivinar los detalles, pero entendía el resultado. Esta maldición era su jaula, y lo estaba matando lentamente. Su presencia, su tacto, parecía calmarla, mantenerla a raya. Ella era su ancla en una tormenta de magia oscura. Encontraron al cachorro una semana después, una diminuta bola de pelo gris, temblando y solo junto a los cuerpos congelados de sus padres, cazadores. Sus trampas todavía estaban cerca. El mismo tipo de hombres que la habían perseguido. El mismo tipo que probablemente le había disparado a Kalin con esa lanza envenenada. El cachorro soltó un gemido lastimero, demasiado débil para siquiera correr.
El corazón de Ara se rompió. Lo recogió, sosteniéndolo contra su pecho para darle calor. Era increíblemente pequeño, su cuerpecito temblaba. Kalin, en su forma de bestia, se acercó con cautela. Bajó su enorme cabeza para oler al cachorro. Un gruñido bajo comenzó en su pecho. Lo veía como un competidor por los recursos. Una debilidad. No, dijo ella con voz firme. Lo miró directamente a los ojos, protegiendo al cachorro con su cuerpo. No vamos a dejarlo, está solo. Él la miró fijamente, luego a la diminuta criatura en sus brazos. Vio la feroz luz protectora en sus ojos. Vio su bondad, una cualidad que el mundo se había esforzado tanto en arrancarle. Y en ese momento, algo en su corazón de bestia cedió. Resopló, un sonido resignado, y le dio un empujoncito en la mano con la nariz antes de darse la vuelta para guiar el camino de regreso a su guarida. Tenían una familia, una extraña, rota familia salvaje de un hombre maldito, una chica fugitiva y un cachorro de lobo huérfano. El cachorro se convirtió en su proyecto compartido, un punto de luz en la oscuridad. Ara lo cuidaba, le daba trozos de carne. Kalin, sorprendentemente, se convirtió en su guardián. Se acostaba con su cuerpo enroscado alrededor del lugar donde dormía el cachorro, un protector silencioso y sombrío. Una tarde estaban sentados junto al fuego. El cachorro dormía, acurrucado en las mantas. Agra estaba cosiendo un desgarro en la manta con una ramita afilada y un hilo sacado del dobladillo. Kalin yacía cerca, con la cabeza sobre las patas, observándola. La luz del fuego danzaba en sus ojos pálidos. Un sentimiento creció en su pecho tan poderoso que casi la ahogó. Era algo feroz y protector, un sentimiento de pertenencia. Lo miró, a este monstruo que le había mostrado más bondad que cualquier humano. Este rey en una jaula de pelo y sombra. Él pareció sentir el cambio en ella. Levantó la cabeza, su mirada intensa. No podía hablar en frases completas, no en esta forma. La maldición le ataba la lengua, pero sus ojos, todo su ser, comunicaban lo que sentía. Se acercó, metiendo la cabeza bajo su mano. Una sola palabra posesiva retumbó en su pecho, una declaración más potente que cualquier poema florido. Mía. No era una declaración de propiedad, era una afirmación de hechos, de pertenencia. Eres mía y yo soy tuyo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La chica que no valía nada. La chica que fue vendida como ganado. Para esta poderosa criatura rota, ella lo era todo. Quédate, gruñó suavemente, una súplica. No me dejes. Lo haré, susurró ella con la voz quebrada. Se inclinó hacia adelante y presionó sus labios en el pelaje de su frente. Fue un beso de aceptación, una promesa hecha en el corazón de la naturaleza. No era una cura, no rompía la maldición, pero era un vínculo. Y en el silencioso bosque cubierto de nieve, supo con una certeza que se instaló en lo profundo de su alma que lo amaba. Una confesión temprana, no de palabras, sino de voluntad. Y hacía que el futuro, fuera lo que fuera a la vez aterrador y digno de luchar por él. La paz que habían labrado en la naturaleza era tan frágil como una capa de hielo sobre el río. Ara lo sabía, lo sentía en los momentos de quietud. Cuando el viento sonaba demasiado como el grito de un hombre o una ramita que se rompía, hacía que su corazón saltara a su garganta. Su pasado no era un fantasma. Era un cazador y todavía la rastreaba. La primera señal fueron las trampas. Más de ellas, más nuevas, más crueles. Encontraron una joven cierva atrapada en un lazo, con la pata rota. Kalin, con un rugido gutural de furia, arrancó el alambre de metal del árbol y se paró sobre el animal sufriente. No había nada que pudieran hacer. Él terminó su dolor con una mordida rápida y misericordiosa en el cuello, una tarea sombría que lo dejó paseando y agitado durante horas. Los cazadores se adentraban más en su territorio, en su hogar. Luego encontraron huellas humanas, en la nieve cerca del río. No las viejas y desvaídas huellas del trampero desaparecido hace mucho tiempo. Estas eran frescas, de un grupo de hombres. Habían llegado a la orilla del río y se habían detenido,
reacios a cruzar. Estaban explorando, buscándolo a él o a ella. La respuesta llegó unos días después. Ara estaba recogiendo leña, con el cachorro mordisqueándole los talones, cuando oyó voces. Sonidos agudos y feos que cortaban el sagrado silencio del bosque Glimmerwood. Se congeló, agarrando al cachorro y silenciándolo con una mano sobre su hocico. Se agachó detrás de un matorral cubierto de nieve, con el corazón martilleándole en las costillas. Dos hombres, vestidos de cuero y pieles oscuras, entraron en el claro. Llevaban ballestas. Sus rostros eran duros, familiares en la forma en que todos los hombres crueles se parecen. «Vi huellas por aquí», dijo uno, su voz un graznido ronco. «Pequeñas, podría ser la chica. Lord Valerias la quiere de vuelta». El otro escupió. «No puedo creer que corriera hacia aquí, a la guarida de la bestia. Quizás la bestia la atrapó. Nos resuelve un problema». «No, las órdenes del consejero son claras. La chica es valiosa ahora. Dicen que la han visto con la bestia, que la ha domesticado. Quieren saber cómo». La sangre se heló en las venas de Ara. Lord Valerias, su padre, no solo la había vendido, la estaba cazando. Y no estaba solo. Un consejero. Todo encajó con una claridad repugnante. Los cazadores, el veneno, la maldición. Esto no era aleatorio, era un ataque coordinado. Los enemigos de Callin no solo se estaban acercando, estaban usando a su padre como su perro. Retrocedió lentamente, en silencio, el cachorro apretado contra su pecho. Tenía que advertir a Callin. Corrió sin prestar atención al ruido que hacía, las ramas azotándole la cara. Irrumpió en la guarida, sin aliento y aterrorizada. Callin se puso de pie al instante, un gruñido bajo creciendo en su garganta al sentir su pánico. «¡Hombres!», jadeó, agarrándose a su espeso pelaje. «¡Cazadores! ¡Me están buscando! Mi padre los envió». El nombre padre hizo que el gruñido en su pecho se profundizara, vibrando con una furia posesiva. Él entendió. El mal de su pasado la había seguido hasta aquí. La empujó hacia el fondo de la guarida, una orden clara de esconderse. Se giró para enfrentar la entrada, su cuerpo masivo un escudo viviente. Su forma pareció oscurecerse, las sombras a su alrededor se unieron. Estaba listo para una pelea. Pero no vinieron por ellos ese día. Era un juego de espera, el apretar de un nudo corredizo. La amenaza ya no era un miedo lejano. Era una presencia física patrullando los bordes de su santuario. El villano, su propio padre, estaba a punto de ganar. El ataque llegó al anochecer, cuando la luz fallaba y las sombras eran largas. Fue brutalmente eficiente. No vinieron por el frente, vinieron desde arriba, descendiendo en rappel por la pared de roca detrás de la guarida. Una pesada red con lastre cayó del cielo. Callin rugió mientras caía sobre él, pero esta no era una cuerda ordinaria. Estaba tejida con hilos de plata, y en el momento en que tocó su piel, chisporroteó. Un grito de agonía, crudo y escalofriante, fue arrancado de él mientras el metal quemaba su forma maldita. Se revolvió, pero la red era pesada y enredada, y cada movimiento solo apretaba más su agarre ardiente. Los hombres invadieron la guarida. Ara gritó, agarrando un leño ardiendo del fuego, un arma patética. Antes de que pudiera siquiera blandirlo, una mano le agarró el brazo, retorciéndoselo detrás de la espalda. «Vaya, vaya, mira lo que arrastró la bestia». La voz era veneno en sus oídos. Levantó la vista hacia el rostro frío y burlón de su padre, Lord Valerias. Estaba vestido con finos cueros oscuros, pareciendo más un señor de la guerra que el noble menor que era. «Padre», ahogó. «No me llames así», espetó él, su agarre apretándose hasta que ella gritó de dolor. «Eres una mercancía, y te has vuelto mucho más valiosa de lo que jamás imaginé». Miró más allá de ella a Callin, que todavía luchaba, sus rugidos debilitándose hasta convertirse en gemidos de dolor. La plata estaba haciendo más que quemarlo. Lo estaba drenando, suprimiendo la magia de la maldición y su fuerza vital con ella. Pensar que el gran rey Alfa fue derribado por una simple red, se burló Valerias.
El consejo estará muy complacido. Tenían razón. Su vínculo contigo lo hizo predecible, vulnerable. El rey Alfa. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Sombra, Kalin, el monstruo del bosque, era el gobernante de todos los pactos del norte, el hombre cuyos exploradores habían temido este mismo bosque. Y estaba vinculado a ella, la chica insignificante. Valerias la empujó hacia la entrada de la guarida. «Vienes conmigo. Tenemos usos para una chica que puede atar a un rey». «No», gritó ella, tratando de arrastrarse de vuelta hacia Kalin. «Déjalo ir». Detrás de ella, Kalin soltó un último rugido desesperado, sus ojos brillantes clavándose en los de ella. Era una mirada de furia pura e impotente y una súplica desgarradora. «No te la lleves». Valerias se rió, un sonido cruel y feo. La arrastró fuera de la guarida hacia el crepúsculo, donde esperaban más de sus hombres. Ni siquiera miró hacia atrás al rey atrapado y herido. «Déjenlo», ordenó Valerias a sus hombres. «Los agentes del consejo llegarán pronto para recoger su premio. Déjenlo sufrir». Le ataron las manos y la obligaron a marchar. El cachorro, olvidado en el caos, salió corriendo tras ellos, ladrando y gruñendo con un coraje mucho mayor que su tamaño. Uno de los hombres de Valerias le lanzó una patada. «¡No lo hagas!», gritó Ara. Valerias se detuvo. Miró al cachorro, luego al rostro aterrorizado de Ara. Una lenta y maliciosa sonrisa se extendió por sus labios. «Traigan al chucho», dijo. Otro punto de presión. La habían separado de él, arrancado de su lado. Kalin estaba atrapado, muriendo, y ella era una prisionera una vez más. Su padre, el arquitecto de todo su dolor, había ganado. La estaba llevando de vuelta a la oscuridad. Y esta vez estaba dejando atrás su corazón, su esperanza, su mundo entero, ardiendo en una red de plata. El frío que se instaló en su pecho era peor que cualquier invierno. Era el cero absoluto de la desesperación. La fortaleza de Lord Valerias era un lugar construido con las piedras de sus pesadillas infantiles. Cada pasillo resonaba con el recuerdo de una palabra cruel. Cada sombra albergaba el fantasma de una niña solitaria y asustada. Estar de vuelta aquí era un tipo especial de tortura, una sofocación del alma. Su padre la había encerrado en su antigua habitación. Estaba tal como la recordaba, pequeña, fría, con una única ventana enrejada que daba a un patio desolado. El fino vestido que la había obligado a ponerse se sentía como un disfraz para un cadáver. La estaba reteniendo, exhibiéndola. Un premio que había capturado. El cachorro estaba encerrado con ella, un cuerpo pequeño, cálido y tembloroso, que era su única conexión con la vida de la que había sido arrancada. Lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su suave pelaje, tratando de no pensar en Kalin, tratando de no imaginarlo solo en el bosque, herido, con la plata devorando su fuerza. ¿Estaba siquiera vivo? El pensamiento era una cuchilla en su estómago. Tenía que creer que sí, tenía que hacerlo. El vínculo entre ellos, esa cosa frágil forjada en fuego y nieve, era un alambre delgado y tenso extendido a través de la distancia. No podía sentirlo claramente. La conexión estaba apagada y distorsionada por el dolor y el miedo. Pero no estaba rota. Todavía no. Esta era su crisis. Impotente, prisionera, mientras el hombre que amaba se enfrentaba a la muerte solo. Paseaba por la habitación, un animal enjaulado, su mente corriendo. Ya no era la chica rota que había huido al bosque. Se había enfrentado a la muerte y a un monstruo y había encontrado el amor en el corazón de ambos. No se rompería ahora. Su padre la visitó una vez. No vino a regodearse. Vino con un propósito. «El consejero Darien llega mañana», dijo, de pie en la puerta flanqueado por guardias. «Es un hombre muy importante, un asesor del trono. Él es quien diseñó la situación del rey. Está muy interesado en conocerte». «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella, su voz baja y firme. El miedo estaba allí, pero la rabia era un escudo caliente a su alrededor. «¿Querer?», se rió. «Quiero lo que me darás. Poder, posición. El consejero me ha prometido un asiento a su derecha cuando Kalin se haya ido y el trono sea suyo. Tú eres la clave para eso».
Solo la veía como una herramienta, una llave para desbloquear su ambición. La estaba vendiendo de nuevo, pero esta vez por un reino en lugar de monedas. Al día siguiente llegó el consejero Darien. Era un marcado contraste con la crueldad brutal de su padre. Era esbelto, elegante, con cabello plateado y ojos tan fríos y grises como un cielo de invierno. Despidió a los guardias y entró en su habitación solo, sus movimientos suaves y depredadores. Ara, dijo, su voz un susurro sedoso. He oído mucho sobre ti, la pequeña extraviada que capturó el corazón de un rey. La rodeó lentamente. Ella se mantuvo firme, abrazando al cachorro con más fuerza. Su mirada era inquietantemente aguda, analítica. No tienes idea de en qué te has metido, ¿verdad? Continuó, con una leve sonrisa condescendiente en sus labios. El linaje de Kalin está maldito. Lo ha estado por generaciones. Son fuertes, sí, pero su fuerza está ligada a su vínculo. Cuando se aparean, su poder se duplica, pero también crea una vulnerabilidad, un ancla que he aprendido a envenenar. Se inclinó más cerca, su voz bajando. La maldición que le impuse lo atrapa en esa forma de bestia, devorando lentamente su humanidad, su propia alma. Tu presencia, tu vínculo, lo anclaba, ralentizaba la decadencia. Se encogió de hombros con elegancia. Sin ti se consumirá desde dentro. La red de plata fue simplemente un acelerante. A estas alturas, imagino que queda muy poco del hombre que conociste. La desesperación, fría y absoluta, la invadió. Estaba confirmando sus miedos más profundos. Kellen se estaba muriendo. Y ella era la razón. Su captura lo había condenado. ¿Y el cachorro? Preguntó, su voz temblando, desesperada por cambiar de tema, por centrarse en la única pequeña vida que aún podría proteger. Darien miró el bulto tembloroso en sus brazos. Ah, sí, el lobo. Tu padre quiere destruirlo. Un cabo suelto, pero lo encuentro poéticamente útil. La compañera elegida del rey Alfa protegiendo a un cachorro huérfano. Es un símbolo, y los símbolos son poderosos. Sus ojos brillaron. Te haré un trato. Tu padre es un instrumento contundente. Yo soy un estadista. No deseo verte perjudicada. Jura públicamente tu lealtad a mí. Acepta mi autoridad cuando reclame la regencia. Haz esto y perdonaré al cachorro. Incluso te daré una vida cómoda. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, lo sé, pero es mucho mejor que la alternativa que tu padre ha planeado para ti. Era una elección entre dos prisiones, una de servidumbre, la otra de muerte. Y mientras tanto, Kaelin se desvanecía. Miró al consejero, a su rostro tranquilo y cruel. Él era el verdadero villano, la araña en el centro de la telaraña. Su padre era solo uno de sus colmillos. No, dijo ella. Su sonrisa vaciló. No, no te ayudaré. No seré tu símbolo ni tu herramienta. El rostro de Darien se endureció, la máscara de civilidad cayendo para revelar la fría furia debajo. Una elección tonta. Has sellado tu propio destino y también el del cachorro. Tu padre puede hacer lo que quiera con ambos. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola con la resonante finalidad de sus palabras. Se le había acabado el tiempo. Tenía que hacer algo, pero estaba encerrada, vigilada e indefensa. El peso de todo era aplastante. Se hundió en el suelo, con la espalda contra la fría pared de piedra, el cachorro gimiendo en sus brazos. Le había fallado a esta vida inocente. La crisis estaba aquí y se estaba ahogando en ella. La mañana de su punto de quiebre amaneció gris e implacable. Los guardias vinieron por ella no mucho después del amanecer. No hablaron, solo abrieron su puerta y le hicieron señas para que saliera. Sus rostros eran sombríos. Se aferró al cachorro contra su pecho, negándose a soltarlo. Para su sorpresa, no la forzaron. La llevaron por los fríos pasillos de piedra y hacia el patio central. Estaba lleno de los guardias y sirvientes de la casa de su padre, todos reunidos como para una proclamación. Su padre, Lord Valerias, estaba en el escalón más alto de la entrada principal, con el pecho hinchado,
una cruel parodia de un rey dirigiéndose a sus súbditos. El consejero Darien estaba a su lado, un espectro silencioso y observador. «Tráiganla adelante», bramó Valirias, su voz resonando en las paredes de piedra. Los guardias la empujaron al centro del patio. Tropezó, pero recuperó el equilibrio. Se mantuvo erguida a pesar del terror que se enroscaba en su estómago. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, compasivos, despectivos, indiferentes. «Esta es mi hija», anunció Valirias, su voz goteando desprecio. «Una traidora a su propia sangre. Huyó de sus deberes y se juntó con la bestia maldita que ha plagado nuestras tierras. Abandonó a su familia por un monstruo. La estaba juzgando, humillándola antes de destruirla. Se le dio la oportunidad de arrepentirse», continuó señalando a Darien, «una oportunidad de servir al nuevo orden de este reino. Se negó. Tal desafío, tal traición no puede ser tolerada». Comenzó a bajar los escalones, su mano descansando en el pomo de su espada. Era el momento. Iba a dar un ejemplo con ella. Se detuvo frente a ella, su sombra cayendo sobre ella como un sudario. «Siempre ha sido una decepción», gruñó, su voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. «Insignificante, desafiante. Debería haberte ahogado al nacer». Este era el momento, la confrontación de la que había estado huyendo toda su vida. Su abusador de pie ante ella, listo para dar el golpe final. Todo el dolor, todo el miedo, todos los años de que le dijeran que no era nada se fusionaron en un único punto de presión ardiente en su pecho. Pero algo más estaba allí también. El recuerdo del calor de Callan, la sensación de su nombre en sus labios, el amor feroz y protector por el rey en la piel de la bestia, y por la pequeña e inocente vida que sostenía en sus brazos. El amor no era una debilidad, era su armadura. «Primero», dijo Valirias, su voz elevándose para la multitud de nuevo, «nos desharemos de este perro callejero que tan tontamente protege». Se acercó para agarrar al cachorro. Ara reaccionó sin pensar. Se giró, protegiendo al cachorro con su cuerpo. «No». La palabra no fue una súplica, fue una orden. Salió de su garganta, cruda y poderosa, llena de toda la rabia y el amor que poseía. El rostro de Valirias se contorsionó de furia. Levantó la mano para golpearla, para abofetearla, hasta la sumisión como lo había hecho 1000 veces antes. «¿Te atreves?». Mientras su mano se dirigía hacia su rostro, ella levantó la suya para bloquearla. Su palma, resbaladiza por el sudor nervioso, golpeó contra la piedra fría y húmeda del muro del patio detrás de ella mientras retrocedía. Tocó la antigua piedra que sus ancestros habían colocado, y el mundo se silenció. No fue un sonido, fue una ausencia de él. Una ola de pura energía silenciosa brotó de su punto de contacto con el muro. No fue fuego ni luz, fue verdad. Una resonancia que sacudió los cimientos mismos de la fortaleza y las mentiras sobre las que fue construida. Las esposas de plata en sus muñecas, símbolos de su esclavitud, no solo se rompieron, se disolvieron en polvo. La ola de poder pulsó hacia afuera. No fue destructiva, fue clarificadora. Cada guardia en el patio, de repente, vio a Valirias no como su señor, sino como un tirano mezquino y cruel. Vieron a Darien no como un sabio consejero, sino como un usurpador lleno de fría ambición. El glamour de la autoridad fue despojado, dejando solo la fea verdad de los hombres debajo. Su poder oculto, la habilidad latente de su linaje, había despertado. Era un poder de anulación. No creaba ni destruía, deshacía. Deshacía mentiras, ilusiones y maldiciones. A través de las millas, en lo profundo del bosque Glimmerwood, la ola de verdad silenciosa barrió a un rey moribundo. La red de plata, una construcción de magia oscura y malicia, dejó de existir. Se desmoronó en un montón de ceniza gris. La maldición, la intrincada red de mentiras tejida en su propio ser, comenzó a deshacerse. La agonizante presión en su alma se alivió. El camino de regreso a sí mismo, de regreso a su forma humana, de repente estaba claro. Podía sentirla.
Era un faro de realidad pura e inquebrantable en un mundo de engaños. De vuelta en el patio, todos estaban congelados, aturdidos por la fuerza silenciosa e invisible que los había barrido. Valerias miró su mano, luego a ella, su rostro una máscara de incredulidad y un repentino y creciente miedo. Ara se mantuvo erguida, el cachorro a salvo en sus brazos. Ya no temblaba. La chica insignificante se había ido. En su lugar estaba una mujer que acababa de descubrir el arma con la que había nacido para luchar. Miró a su padre, al hombre que había construido su vida sobre la crueldad y las mentiras, y supo que su reinado había terminado. El punto de quiebre había llegado, y no la había roto. La había forjado. El reencuentro no fue algo tranquilo y tierno. Fue una tormenta. Callin, liberado de la red de plata, sintió que la maldición retrocedía lo suficiente. La agonizante presión que lo había mantenido en su forma monstruosa se alivió, y por primera vez en años sintió que el cambio llegaba voluntariamente. Fue doloroso, una violenta remodelación de hueso y tendón. Pero fue una liberación. Se derrumbó en la tierra de su guarida, ya no una bestia de sombra, sino un hombre. Estaba desnudo, lleno de cicatrices y debilitado. Pero era él mismo, era el Rey Alfa. Podía sentirla, su poder, un rayo de faro cortando la niebla de su dolor. Podía sentir su miedo, su rabia y su triunfo. Y podía sentir su peligro. Soltó un verdadero aullido, no el rugido gutural de la bestia, sino la llamada de invocación de un alfa. Resonó a través del bosque Glimmerwood, a través del río y sobre las llanuras. Una respuesta llegó casi de inmediato de sus leales, su guardia real, que lo habían estado buscando, bloqueados por la maldición y las mentiras del consejo. Ahora el camino estaba despejado. Ahora su rey los llamaba a casa. En el patio de la fortaleza de su padre, Ara lo enfrentó. Los guardias dudaban, su lealtad destrozada por la ola de verdad que ella había desatado. Miraban de ella a Valerias, sus expresiones confusas y cautelosas. ¿Qué fue eso?, balbuceó Valerias, dando un paso atrás. ¿Qué eres tú? Soy tu hija, dijo ella, su voz clara y resonando con un poder que no sabía que poseía. Y no dejaré que vuelvas a hacerle daño a nadie nunca más. El consejero Darien se recuperó primero. Su ambición era un escudo más fuerte que la simple lealtad de los guardias. ¡Mátenla!, chilló, su compostura rompiéndose. ¡Es una bruja! ¡Mátenla ahora! Pero los guardias no se movieron. Podían sentir la mentira en sus palabras, así como podían sentir la verdad innegable en las de ella. Ara dio un paso adelante y otro. No levantó una mano. No lo necesitaba. Su poder estaba en su presencia, en su mirada. Se centró en su padre, la fuente de su dolor más antiguo. Construiste esta casa sobre el miedo, dijo, su voz resonando con ese mismo poder silencioso. Construiste tu autoridad sobre mentiras. Me dijiste que era insignificante para sentirte fuerte. Con cada palabra, él parecía encogerse. El fanfarrón señor tiránico se desinfló, dejando a un hombre pequeño y patético en su lugar. Sus propios hombres lo miraron con desprecio. Su poder no lo dañó físicamente. Simplemente deshizo su identidad, desnudándolo para que todos lo vieran. Fue entonces cuando sonaron los cuernos desde fuera de los muros de la fortaleza. Fuertes, claros y llenos de propósito. Los cuernos de la guardia del rey. Las puertas de la fortaleza se abrieron de golpe, astillándose bajo la fuerza de un ariete. Lobos, enormes lobos de la manada del norte, entraron en el patio, seguidos por guerreros con el negro y plata del rey. A su cabeza estaba Callin. Estaba pálido y demacrado, apoyado en el hombro de uno de sus guardias para sostenerse, pero estaba de pie. Estaba en su forma humana. Sus ojos, ya no brillando con una luz fantasmal, sino con un feroz color ámbar dorado, la encontraron a través del caos. El tiempo pareció detenerse. La vio de pie, entera y desafiante, con el cachorro en brazos, su rostro manchado de tierra, pero sus ojos ardiendo con un poder recién descubierto. Ella lo vio a él, el hombre debajo del monstruo, más hermoso y más real de lo que jamás podría haber imaginado.
Era todo líneas duras y fuerza bruta, un rey forjado en invierno y guerra. Se apartó de su guardia y caminó hacia ella, su camino despejándose mientras guerreros y lobos retrocedían ante él. No se detuvo hasta que estuvo de pie frente a ella. La miró, su expresión un torbellino de alivio, asombro y un amor tan feroz que le quitó el aliento. Extendió la mano, dudando un momento antes de ahuecar suavemente su mejilla. Su piel estaba cálida. Nunca fuiste insignificante, dijo, su voz un susurro bajo y áspero, pero fue el sonido más hermoso que jamás había oído. Tú eras la clave, siempre fuiste la clave. Ella se apoyó en su toque, un sollozo de alivio escapándose de ella. Pensé que te habías ido. Tú me llamaste de vuelta, murmuró él, su pulgar acariciando su piel. Miró las formas encogidas de su padre y del consejero Darien, que ahora estaban rodeados por la Guardia Real. Se hará justicia. Volvió a mirarla, su atención completamente en ella. Te tengo a ti. Fue una promesa, un voto. Significaba gracias. Significaba te amo. Significaba estamos a salvo ahora. Ella sostuvo su mirada, su corazón tan lleno que parecía que podría estallar. Y yo te tengo a ti, susurró. Él bajó la cabeza y la besó. No fue un beso de desesperación o supervivencia. Fue un beso de llegada. Un rey y su reina, un hombre y su mujer, reunidos en las ruinas de las mentiras que los habían mantenido separados. El cachorro, acurrucado entre ellos, le lamió la barbilla y por primera vez ella se rió. Un sonido de pura alegría sin adulterar. El mundo aún no era perfecto, pero era suyo, y finalmente estaban en casa. 3 meses después, los primeros descielos de la primavera habían llegado al norte. Las nieves retrocedieron, revelando una tierra que reverdecía con nueva vida. El río Glimmerwood, una vez símbolo del encarcelamiento de Kalin, ahora fluía claro y brillante bajo el sol. En el gran salón de la ciudadela, el salón del trono del rey Alfa, el mundo había sido rehecho. El escalofrío de miedo que había impregnado la corte bajo la sombría influencia de Darien había desaparecido, reemplazado por una lealtad vibrante y bulliciosa. El consejero Darien y Lord Valerius se habían ido, exiliados a los páramos helados del extremo norte, un destino que Kalin había considerado más apropiado que una muerte rápida. Fueron despojados de sus nombres, sus tierras, su poder, deshechos, tal como el poder de Ara había deshecho su autoridad. Ara estaba de pie junto a la alta ventana arqueada, mirando la ciudad capital. Ya no vestía harapos, sino un sencillo vestido de un profundo verde bosque. Era la reina, un título que todavía se sentía extraño en su lengua, pero el papel se sentía tan natural como respirar. Su poder, ahora que lo entendía, era una presencia silenciosa y constante. Era el ancla de la verdad del reino, un detector de mentiras viviente que hacía imposible la intriga y el engaño cerca del trono. La manada, todo el reino, la veneraba por ello. Un par de brazos fuertes la rodearon por la cintura desde atrás. Una barbilla familiar se apoyó en su hombro. ¿Qué ve mi reina? La voz de Kalin era un retumbo bajo contra su oído. Ya no era áspera, sino rica y cálida. Una nueva estación, respondió, apoyándose en su sólido pecho. Su salud estaba completamente restaurada. La maldición completamente rota por su vínculo, ahora entero e ininterrumpido. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un calor profundo y constante que estaba reservado solo para ella. Todo es nuevo, asintió él, dándole un beso en la sien. Un ladrido juguetón sonó al pie del trono. El cachorro, ya no pequeño, sino un lobo larguirucho a medio crecer, estaba mordiendo la pata de una silla ceremonial. Ahora se llamaba Sombra, un grato recuerdo de un tiempo oscuro. Sombra, no, lo regañó Ara suavemente. El joven lobo soltó la pata de la silla, se acercó trotando y frotó la cabeza contra su mano, moviendo la cola. Kalin se rió entre dientes. Tiene tu espíritu desafiante, murmuró. Y tu costumbre de ignorar las reglas, replicó ella con una sonrisa en la voz. Se quedaron allí por un largo momento, en un silencio cómodo,
observando despertar la ciudad. Ya no era la chica fugitiva, la propiedad insignificante no reclamada. Era una reina, amada y respetada. Tenía un hogar, una manada, una familia. Había encontrado su valor no porque un rey la hubiera elegido, sino porque había elegido ser valiente, ser amable y luchar por lo que amaba. Él no solo la había salvado de su pasado, ella lo había salvado a él del suyo. Fue un rescate mutuo, un equilibrio perfecto. Los exploradores del sur deben informar hoy, dijo Kalen, su tono cambiando de esposo a rey. Se habla de disturbios en sus fronteras, un indicio de una nueva aventura, un nuevo desafío, pero esta vez no sintió miedo. Siempre habría amenazas, siempre habría política y peligros, pero los enfrentarían juntos. Se giró en sus brazos para mirarlo, colocando sus manos en su pecho. Miró sus ojos de color ámbar dorado, los ojos de su rey, su compañero, su Kalin. Entonces los escucharemos, dijo, su voz firme y segura. Juntos. Él sonrió, una sonrisa verdadera y deslumbrante que fue como el sol rompiendo las nubes después de un largo invierno. Se inclinó y la besó. Un beso lento y profundo, lleno de la promesa de 1000 mañanas. El mundo exterior podía traer sus tormentas. Aquí, en sus brazos, en su nuevo mundo.